Congreso Nacional aprueba emisión de bonos por 850 millones de dólares. Empresarios critican el sobreendeudamiento. Por otro lado, el Pleno de Magistrados decidirá el futuro de Kevin Solórzano. Y luego de la resolución en el caso de Marco Bográn, le llueven las críticas al Ministerio Público por acusaciones mínimas en grandes casos de corrupción. Y otra vez fue suspendida la sesión donde se discutían las reformas electorales. Finalmente, en el resumen de sucesos, ultiman a abogada en San Pedro Sula y capturan a supuesto asesino de niño de 11 años. Los detalles de estas y otras informaciones, entérese aquí en su noticiero estelar, Impacto BTV, el poder de la noticia. Siete en punto. Buenas noches, Ruth. Buenas noches, licenciado. Un gusto saludarle ya al cierre de la semana. Igualmente a usted y a nuestros amigos televidentes les invitamos, antes de entrar con la cadena, que inclinen su rostro y nos acompañen en esta breve oración. Buenas noches, Padre amado. Gracias por el don de la vida. Hoy quiero orar por todos los enfermos. Te pido, Señor, por las personas que sufren a causa de sus dolores, por aquellos con enfermedades terminales que se sienten sin fuerzas y poco a poco van perdiendo su esperanza. Señor, hoy te pido por ellos. No permitas que pierdan su fe. No dejes que renieguen de ti o que quieran renunciar a su fe. Dales más bien fortaleza para aceptar tu plan en sus vidas. Ayúdales a llevar el peso de su enfermedad y, si es tu voluntad, permite que estas personas sanen, recobren su salud y recuperen sus fuerzas. Señor, tú tienes el control sobre todo. Aplaca las enfermedades, las epidemias, protégelos, Padre Santo, de toda enfermedad maligna. Da sabiduría a los médicos, a las enfermeras, a todo el personal de salud para que encuentren el remedio a tanto mal. Dales amor por su profesión para que sean generosos en su servicio. Todo esto te lo pedimos, Señor, a nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Tenemos ahorita ya la convocatoria por parte del Gobierno de la República para unirnos a la gran cadena nacional. Con las noticias, vamos a ir en este momento con nuestro compañero César Uceda. Está con el apoderado legal de Kevin Solórzano, aun cuando no sale de prisión. Sí, ya la decisión que tomó la Sala de lo Penal es que lo haga. Sin embargo, como no fue por unanimidad de votos, sino que por una mayoría simple, tiene que decidirlo ahora el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. El abogado Yair López está con César Uceda. Buenas noches a ambos, adelante. Bien, muchas gracias. Muy buenas noches, compañeros y compañeras en el estudio principal de Impacto BTV. En este momento nos acompaña el abogado Yair López, apoderado legal de Kevin Solórzano. ¿Cómo avanza este proceso, abogado, ya luego de que los magistrados pues han dictaminado que hay algunas incongruencias en las pruebas presentadas por parte del Ministerio Público y que podría favorecer a su defendido? Muy buenas noches. Buenas noches. Miren, lo que ha dicho la Sala de lo Penal a través de una sentencia dictada por mayoría de sus miembros, es decir, 2 de los miembros de la sala, porque son 3, es que a Kevin se le vulneró, se le violentó su estado de inocencia, porque la prueba habida en el proceso no da el alcance para condenar a alguien. Para condenar a alguien en materia penal se requiere certeza, que no haya ninguna mínima duda para establecer ese criterio de seguridad. Y eso es lo que ha apreciado la Sala de lo Penal a través de esta sentencia, de que no se reúnen las condiciones para condenar a Kevin. Claro, quienes recuerdan el juicio de Kevin, más bien existía prueba a favor de él que demostraba claramente dónde se encontraba al momento exacto de haber ocurrido los hechos, en su casa de habitación, porque ahí lo ubican las antenas de telefonía celular, su teléfono cuando él recibe la llamada de su compañero, que luego pasó por él ahí en la aldea del Chimbo, ahí en la parada del Chimbo. Entonces, el tribunal ha determinado eso, que se ha violentado su estado de inocencia, que nunca hubo prueba suficiente para su condena, pero además ha establecido que hubo otras infracciones de forma, llamémosle así, a reglas procesales.
por ejemplo, ha señalado y ha acogido también otro motivo de casación dirigido a las contradicciones internas que hay en la valoración de prueba por parte del Tribunal de Sentencia para condenar a Kevin, y establece que son contradictorias. Kevin Solórzano está cumpliendo una pena que no debe cumplir, a pesar de que él lo que cumple es una prisión preventiva, que es una medida cautelar, pero ya por 6 años se convirtió en una pena y por un delito que no cometió. Entonces, claro, para la familia ha sido, no crea que ha sido agradable escuchar esta noticia, porque ellos esperaban precisamente que se diera una resolución por unanimidad y que ya este martirio de Kevin y su familia ya terminase. Pero queda extendido ahora a un último capítulo, que es esta decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Le hemos explicado que el mensaje es positivo, que se abre una puerta de esperanza y que ojalá que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia pues hagan valer un sentido de justicia, porque en realidad Kevin lo merece, él no cometió este hecho y como todo ciudadano del país pues necesita la seguridad jurídica respecto de la sentencia que se emite. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado al abogado Yair López, apoderado legal de Kevin Solórzano, en donde se está esperando que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia definan si realmente este caso pues beneficiaría a Kevin. Nosotros continuamos con ustedes en el estudio principal, compañeros. Muy buenas noches. César, muy buenas noches. Nos mantenemos sobre este tema, ya que tras conocer la resolución de la Sala de lo Penal en referencia a la presentación o a la defensa de Kevin Solórzano, la absolución de responsabilidad por mayoría de votos refleja un claro mensaje a la Fiscalía y al Tribunal de Sentencia de hacer mejor su trabajo, así lo aseguran analistas. Luego que la Sala de lo Penal absolviera por mayoría de votos de responsabilidad penal al joven Kevin Solórzano, tras haber analizado los motivos presentados por la defensa en el recurso de casación, reflejan una debilidad en la investigación científica según abogados. El problema que cuenta el sistema judicial hondureño básicamente es la mala investigación. No hay una investigación científica y básicamente el Ministerio Público se ha apoyado a lo largo de los años en la prueba testifical. Por otra parte, se remarca que este tipo de irregularidades provocan inseguridad en la justicia, denotando que si el hoy condenado resulta inocente, hay 2 personas culpables gozando de libertad. Por mayoría lo declara inocente, significa que hubo una muy mala investigación por parte del Ministerio Público y que 2 personas que participaron en ese hecho andan libres porque el Ministerio Público hizo un muy mal trabajo. Pero analistas profundizan que esta decisión de la Sala manda un mensaje al Tribunal de Sentencia y sobre todo a la Fiscalía que el proceso contra el joven está viciado. El Tribunal de Sentencia ha cometido hierros jurídicos improcedendo y adjudicando, o sea, en el procedimiento y en la interpretación y aplicación de la ley. Eso es importante, porque la Sala le está diciendo al Tribunal de Sentencia, mire, haga bien su trabajo, este juicio está viciado. Pero aún más delicado es lo que esa sentencia le está diciendo al Ministerio Público. Le está diciendo al Ministerio Público que ese juicio está contaminado. Kevin Solórzano fue condenado a 33 años de prisión en el año 2017. Tras más de 6 años encarcelado, la Sala toma una decisión que podría resultarle favorable, pero la última palabra la tendrá el Pleno de Magistrados. Con imágenes de Luis Cárcamo, para Impacto BTV, Pablo Martínez. Los diputados del Congreso Nacional aprobaron hoy emisión de bonos soberanos por más de 850 millones de dólares en el financiamiento del presupuesto 2021. Con 2 dispensas de debates, el Poder Legislativo autorizó a la Secretaría de Finanzas emitir 850 millones de dólares en bonos soberanos y colocar los mismos en mercados internacionales para financiar el presupuesto del 2021 y deudas contraídas para el presente año. Iniciativa de ley presentada a la consideración del Pleno por el Poder Ejecutivo a través del Secretario de Estado en el despacho de la Presidencia, el abogado Eval Díaz Lupián, con el propósito de autorizar emisión de bonos soberanos de la República de Honduras en el mercado de capitales internacional por un monto de 850 millones de dólares. Esta comisión se pronuncia favorablemente, considerando por tanto decreta, artículo número 1. Se autoriza al Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Estado en el despacho de Finanzas emita bonos soberanos de la República de Honduras en el mercado de capitales internacional hasta por un monto de hasta 850 millones
de dólares de los Estados Unidos de América. Estas decisiones son cuestionadas por congresistas y miembros del FOSDE, que ven con preocupación cómo se está endeudando las finanzas del Estado a extremos que serán impagables en los próximos años. Bueno, solo en bonos soberanos se le estarían aprobando 2.850 millones de dólares. Y si a eso agregamos que hay un 28% menos de ingresos por pago de impuestos y todo, la situación el otro año va a ser dramática. Y de continuar de esta forma, entonces Honduras tendría que acudir a organismos internacionales por una readecuación de la deuda o definitivamente crear reformas fiscales fuertes. Tras la aparición de la pandemia, el Congreso Nacional autorizó al Poder Ejecutivo una deuda por más de 2.500 millones de dólares a fin de tener los recursos para hacer frente a los gastos extraordinarios de salud y que muchos sectores cuestionan por la extrema pobreza que están generando. Con cámaras de Ángel Maradiaga para Impacto BTV, César Euceda. Hacemos un contacto en vivo con nuestro compañero Denis Mengíbar. Trasciende el asesinato de una abogada en la zona norte del país. Denis, vamos con usted. Muchas gracias, compañeros en estudio de Impacto BTV, el poder de la noticia. En San Pedro Sula, esta noche es de mucha actividad. Hechos delictivos a la orden del día y asimismo caos vehicular en los distintos ejes carreteros, aquí en entradas y salidas a San Pedro Sula. Empezamos esta noche informándoles de que sujetos a bordo de motocicletas le han quitado la vida a una abogada. Esto se registró en horas tempranas en la 33 calle en San Pedro Sula, cuando esta se dirigía en su vehículo y fue interceptada por sujetos desconocidos, que sin mediar palabras empezaron a dispararle, quedando su cuerpo pues prácticamente malherida en su vehículo. Agentes de la Policía Nacional Preventiva le prestaron los primeros auxilios y fue transportada a una clínica privada donde minutos después esta murió. Ella respondía al nombre de Connie Gabriela Montero Aguilar. Ella era la exsecretaria adjunta de la Sala 3 de los juzgados aquí en San Pedro Sula, quien pues murió esta noche a causa de varios disparos que le propinaron sujetos desconocidos que luego de cometer el hecho huyeron con rumbo desconocido. Asimismo queremos informarles que los distintos patronatos a nivel de lo que es la zona norte han salido a las calles con muchas consignas exigiendo prácticamente que se les respeten sus derechos. Podemos observar con las imágenes de mi compañero Rigoberto Escobar, están tomados todos los bulevares, todas las dos trochas aquí en el Boulevard del Norte, donde existían antes las casetas de peaje. Estas personas han salido y se han tomado las dos trochas, dejando pues el paso interrumpido en ambos lados. Aquí, Johanna, ustedes, buenas noches, estamos totalmente en vivo al Impacto BTV, el poder de la noticia. ¿Cuáles son las consignas que ustedes traen esta noche? Buenas noches. Pues esta noche estamos nosotros aquí en esta movilización porque estamos pidiendo al presidente Juan Orlando que se cumpla el acuerdo que prometió en la 105 Brigada, porque ya que los eliminó la unidad de expropiación y ahora estamos sumamente preocupados por las cosas que están pasando con nuestras comunidades, que los quieren votar todos los procesos de nuestra comunidad. ¿Cuántas familias han dicho presente en estas tomas de carretera? En estas tomas de carretera estamos 1000 familias. Ajá. ¿Hasta qué tiempo van a estar ustedes aquí? Hasta que sea necesario y que el presidente Juan Orlando nos escuche, que aquí estamos. Y si no lo responde, nosotros vamos a Tegucigalpa a hacer esta toma de carretera, porque ya nos cansamos y es ya mucha justicia. Entradas y salidas a San Pedro Sula están tomadas. Así es, todas las entradas y salidas están tomadas. ¿Por qué razón? Porque Juan Orlando Hernández en la 105 Brigada el 27 de julio de 2017 dijo que iba a dar una expropiación para todas las personas que estuviéramos en un proceso de legalización y no lo ha cumplido, sino lo que hicieron fue votar a la Instituto de la Propiedad, la Instituto de la Expropiación lo tiraron a la basura y nosotros hemos quedado nomás solamente esperando el cumplimiento del señor Juan Orlando Hernández. Hasta segunda orden va a haber paso. Vamos a quitarnos de aquí hasta que nos dé una respuesta neta y concreta de lo que él habló en la 105 Brigada.
Prácticamente no hay paso ni para Sonora, Puerto Contreras, ni La mayoría de comunidades estamos en huelga. Vamos a seguir peleando esta lucha. Ya estamos cansados. Estamos sumamente preocupados de esta situación. Los pobladores no tenemos dónde vivir. No los ha cumplido con una expropiación. Más los quieren quitar a las colonias expropiadas el fideicomiso y botar a esas colonias expropiadas y volverlas a regresar atrás. Hay mucha picardía dentro de estas instituciones. Días atrás ustedes ya habían anunciado este paro. Ya habíamos anunciado, y si no los cumple, vamos a las calles. Los va a tener este Tegucigalpa dando a nivel mundial una guerra. Bueno, ya escucharon ustedes, televidentes de Impacto BTV, compañeros en estudio, la manifestación que se está dando aquí en la zona norte, donde los líderes de los patronatos están exigiendo una pronta respuesta por parte del gobierno central en cuanto a expropiación de tierras se refiere. Nosotros con este informe regresamos con ustedes a los estudios. Buenas noches. Buenas noches, Denis y Alexander desde San Pedro Sula. Primero con la nota referente al asesinato de esta profesional del derecho, Connie Gabriela Montero, y después sobre estas manifestaciones en las calles de representantes de patronatos. Retomamos el tema económico y en la aprobación del Congreso Nacional ante esta nueva emisión de bonos soberanos por el orden de 850 millones de dólares que aprobó la Cámara Legislativa para gastos corrientes. Economistas aseguran que el país podría enfrentar una crisis en los próximos años por el alto endeudamiento. Este día, el Congreso Nacional le autorizó al Poder Ejecutivo emitir bonos soberanos por el orden de los 850 millones de dólares para que sean colocados en el mercado de capitales internacionales y así hacerle frente a la crisis sanitaria. Los economistas aseguran que el endeudamiento con los bancos comerciales es el más caro que existe. También hay que considerar que estas colocaciones de bonos con bancos comerciales es el endeudamiento más caro que existe. A tal grado que ya esta deuda representa, del total de la deuda pública del país, representa ya el 27% en este momento, más alta que lo que representa la deuda bilateral, que solo es del 14%. El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada reconoce que el país necesita más recursos frescos, pero asegura que la nueva deuda deberá ser invertida en la reactivación económica y no en el gasto corriente. Necesitamos recursos frescos a largo plazo y a tasas concesionales. Necesitamos ese dinero para reactivación única y exclusivamente, la reactivación económica que necesita Honduras, de la micro, de la pequeña, de la mediana y de la gran empresa, porque es la única manera en que estos empleos se van a recuperar. Los economistas le recomiendan al gobierno no seguir endeudando al pueblo y que mejor revisen las exoneraciones fiscales y que combatan la evasión fiscal, así como hacer una revisión de los gastos innecesarios que hace el gobierno, como el militar. En cámaras Isaac Alcerro les informó Luis Durón para Impacto BTV. Profesionales del derecho aseguran que el Ministerio Público tiene una precaria investigación, lo que provoca que funcionarios acusados por actos de corrupción queden en libertad. Profesionales del derecho, ante la resolución de la audiencia contra el exdirector de Invest Honduras y el exadministrador, critican el papel que ha tenido el Ministerio Público por presentar 2 requerimientos fiscales por delitos con una suma baja, pasando por alto las 22 líneas de investigación que asegura tener el proceso. Que solo el CNA le ha dado los indicios racionales, la prueba indiciaria para que el Ministerio Público pueda actuar. Pero tenemos 7 meses. 7 meses y nos salen con 2 requerimientos que ya el Ministerio Público perfectamente conoce el nuevo Código Penal y cuáles son los beneficios. Más bien yo dijera, ¿habrá complicidad o no habrá complicidad del Ministerio Público? ¿Por qué presentar un requerimiento fiscal habiendo 22 líneas de investigación? Sin embargo, otros son del criterio que el mismo Ministerio Público no presenta las demás investigaciones ni emite requerimientos fiscales porque hay otros personajes de peso detrás y esto tendrá repercusiones políticas. El hecho de que el Ministerio Público solo presente requerimientos por investigaciones o líneas de investigación minúsculas y que las verdaderas líneas de investigación, las que han trascendido, las que tienen indignado al pueblo hondureño, pues de esas no se hable nada, simple y sencillamente obedece a que, lógicamente,
están involucrados personajes ya de alto nivel, gozan de algún tipo de beneficios, de prerrogativas para que el Ministerio Público no tome la decisión, no se haya decidido a presentar requerimientos. Ante la crítica nuevamente se encuentra el fiscal y su accionar en referencia a temas relacionados a corrupción, puesto que tras 7 meses de emergencia y las pruebas presentadas por organismos de sobrevaloración de hospitales, los supuestos responsables continúan en libertad. Con imágenes de Luis Cárcamo para Impacto BTV, Pablo Martínez. A causa de la COVID, 7 compatriotas perdieron la vida hoy en diferentes centros hospitalarios del país. En la escuela, 5 personas murieron. Ocupación en este centro de 56 personas, capacidad para 125. En el Seguro Social de Tegucigalpa, ocupación 58, no se reportan muertes, la capacidad es de 123. En el Hospital del Tórax no se reportan muertos, 21 personas con COVID están siendo atendidas y hay capacidad para 107 personas. En el Hospital San Felipe tampoco se reportan muertes hoy, ocupación 35 y una capacidad de 102. En el Seguro Social de San Pedro Sula no se reportan muertos, ocupación de 87 personas, la capacidad para atender es de 250 personas. En el Hospital Mario Catarino Rivas, una persona con COVID, con ocupación de 37, capacidad de 80. En el Leonardo Martínez igual, ocupación 37 y capacidad 80, pero aquí hoy se reportó una persona muerta para hacer un total de 7 fallecidos por COVID en Tegucigalpa y San Pedro Sula. A propósito de estas cifras, epidemiólogos advierten que el virus del COVID-19 se convirtió en una enfermedad endémica y que las personas en el mundo deben de aprender a vivir con estas medidas de bioseguridad impuestas hasta que exista una vacuna que controle el brote. La enfermedad de COVID va a ser como la H1N1, que vino para quedarse. Va a ser una enfermedad endémica para que nosotros nos preparemos con anterioridad para prevenirla y tratarla. Así es que hay que usar mascarilla por mucho tiempo y lavarse las manos, distanciamiento, etcétera, etcétera. Y es importante que vayamos comprendiendo. OMS hace estas expresiones para los países como Honduras, sobre todo, que ya lo puntualizó, que sacamos a la gente a las calles por el desconfinamiento y no cumplimos con las recomendaciones. Debemos aprender a vivir con la enfermedad, doctor. Y no solo con la enfermedad, con toda esta catástrofe y este problema serio de Honduras, nuestra gobernanza, nuestro comportamiento, tanto del gobierno como de las instituciones. Es un serio problema vivir en Honduras con esta calamidad. 7 de la noche con 29 minutos, vamos a la pausa. Así es, 3 compatriotas, miembros de caravana de migrantes, perdieron su vida en busca del mal llamado sueño americano. Janet Flores en este momento nos cuenta acerca de esta travesía a la que se exponen nuestros hermanos. Janet, muy buenas noches. Así es, licenciado, muy buenas noches. Y en efecto, como usted lo ha dicho, desde que partió la primera caravana de migrantes durante la pandemia del COVID-19 con miles de hondureños hacia los Estados Unidos en busca del llamado sueño americano, las autoridades migratorias han reportado en las últimas horas el fallecimiento de 2 compatriotas más, sumando 3 en total, entre ellos una mujer. La historia comenzó el pasado 30 de septiembre cuando miles de hondureños partieron de la estación de buses de San Pedro Sula hacia el paso fronterizo de El Corinto, que conecta con Guatemala. Esta ha sido la 4ª caravana de migrantes en 2020 y la primera durante la pandemia del COVID-19 que ha intentado llegar a Estados Unidos. Sí, tomamos la decisión de regresarlos porque la situación está un poco bien complicada, el cruce dentro de la frontera de Guatemala contra México. Venciendo las adversidades, soportando el hambre, el sol, la lluvia y la delincuencia. Así se han aventurado miles de compatriotas, pero la necesidad no les ha dejado otra opción. Han sido días de mucha incertidumbre para estas personas, que muchas de ellas incluso salieron acompañadas de menores. Sin embargo, la mayoría de ellos no lograron cruzar ni siquiera Guatemala. Se estima que más de 1.300 migrantes han sido deportados desde entonces.
lo que representa el 95% del total. Su deportación fue precisamente lo que originó las inconsistencias entre los dos gobiernos centroamericanos. Honduras, por ejemplo, reporta una cifra mucho menor que la de Guatemala frente a los connacionales que fueron devueltos. La caravana migrante desde Centroamérica más numerosa se formó hace 2 años. Sin embargo, en esta travesía ya se había reportado la muerte del primer hondureño tras cruzar la frontera a Guatemala y caerse de un camión que llevaría a varias personas. Pero en las últimas horas, 2 hondureños más fueron encontrados muertos en diferentes sectores de la peligrosa ruta migratoria hacia el país norteamericano. Se trata de Marlon Roberto Canales Enamorado, de 38 años de edad, y la joven Zenia Barahona. Ambos compatriotas compartían la misma esperanza: mejorar sus vidas, con nuevas oportunidades en el país del norte, sin imaginar que morirían en el intento. Canales Enamorado fue encontrado en un avanzado estado de descomposición en una zona solitaria de Guatemala, cerca al paso fronterizo de Corinto. Y así muchos continúan el camino, conscientes de los peligros, pero con sus objetivos claros, que no desistirán hasta lograrlo. Para Impacto BTV les informó Janet Flores. Bien, y hemos escuchado el resumen de lo que ha sido esa caravana de los migrantes hondureños que salieron justamente a finales del pasado mes de septiembre y donde en las últimas horas ya las autoridades migratorias reportaron el fallecimiento de 2 compatriotas más. En total ya suman 3. Esto ha sido todo, licenciado Ruth Jorge Zelaya y la licenciada Ruth Muñoz. Esto pues ha sido lamentable lo que está sucediendo con todos los compatriotas. Muchas gracias, Janet, y definitivamente esta es la realidad a la que se enfrentan nuestros hermanos hondureños y centroamericanos en general, buscando mejores condiciones de vida. Cambiamos ahora de información, y es que economistas aseguran que el bajo índice de inflación que refleja el país hasta el mes de septiembre se debe a la gran cantidad de hondureños que están desempleados y no porque el costo de vida haya bajado. Según el informe que emitió el Banco Central, hasta el mes de septiembre, la inflación llegó a 3.1%, la más baja en los últimos años. Pero esta caída se debe a que en el país existe una alta tasa de desempleo, aseguran los economistas, y no porque los productos de la canasta básica hayan bajado de precio. Entonces, al bajar los salarios, eso hace que baje la inflación. En consecuencia, pues, Honduras ha mantenido la estabilidad de precios, como decimos los economistas, gracias a un perjuicio social como es el alto nivel de desempleo. La dirigencia obrera no cree en los datos que da el Banco Central, porque aseguran que la realidad que viven los hondureños es otra, porque los precios de los productos de la canasta básica se han disparado durante la pandemia. A nosotros nunca nos ha convencido esa forma que tiene el Banco Central para hacer estas mediciones, y mucho menos esos datos estadísticos que tiran que no reflejan la realidad del país. Yo invito a estos señores que vayan a las pulperías, que se den cuenta que un huevo no cuesta 5 lempiras, cuesta más de 5 lempiras. Los defensores de los derechos de los consumidores aseguran que en medio de la pandemia, el costo de la canasta básica sufrió un incremento de 800 lempiras. Canasta básica tuvo un incremento entre los 600, 800 lempiras, pero ese mayor auge fue entre los meses de mayo, junio, julio, a ese momento. El economista Claudio Salgado asegura que si continúa creciendo el desempleo, la economía podría caer en una deflación, problema que provocaría que la inversión no llegara al país porque las personas no tendrán dinero para el consumo. En cámaras, Isaac Alcerro, les informó Luis Durón para Impacto BTV. Miembros de la comunidad garífuna manifiestan su malestar con el proyecto de desarrollo económico conocido como CEDES, ya que pone en riesgo, dicen, sus tierras que han trabajado por muchos años en la costa norte del país. Ahora con lo de las sedes está ocurriendo un fenómeno interesante. Miren, están amenazando de que en Roatán, en la zona de las Islas de la Bahía, en la zona de Choloma se van a instalar. En Roatán no va a prosperar, lógicamente, porque hay sendos convenios, sendos tratados entre en el Estado de Honduras. El Estado de Honduras, ni tan siquiera es el gobierno es el Estado de Honduras con Inglaterra. Eso no va a prosperar definitivamente porque tendrán que responderle a los ingleses si entregan un metro de tierra en las Islas de la Bahía. En Choloma la tierra es privada, casi toda la tierra ya tiene dueño. Automáticamente están distrayendo porque su interés está ciertamente en muchas de las zonas garífunas. Estamos hablando de la zona de Colón, la zona de Atlántida y lógicamente alguna zona de Cortés. Nosotros no lo vamos a permitir.
El comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica asegura que esta institución tomó la decisión de declarar improcedentes los contratos de generación de energía que modificó el Congreso Nacional. La conclusión es que esos procedimientos, esos principios no han sido cumplidos y por lo tanto la solicitud de modificación de esos contratos no es procedente. En la misma resolución se le está haciendo la advertencia al ENE que primero no son aprobados por la CRE y al no ser aprobados por la CRE, los precios de esos contratos no pueden ser trasladados a la tarifa. A esto sí quiero aclarar que la CRE sí tiene como vigentes los contratos que en su momento aprobó a raíz de la licitación 100.009-2017. Autoridades de la concesionaria ENCO aseguran que la construcción de la terminal aérea de Palmerola ya está avanzada en un 68% en cuanto a materia gris se refiere, por lo que el próximo año estará listo para operar el nuevo aeropuerto. Las autoridades de Palmerola International Airport aseguran que a pesar de la crisis sanitaria y el fuerte invierno que enfrenta el país, la construcción de la nueva terminal aérea va avanzando en tiempo y forma. Cerca del 68% de la obra gris está ya concluida, que eso ya es bastante, y lo principalmente operativamente tenemos rampa, tenemos una terminal. Estamos en el proceso ya de equipamiento, obviamente estamos de la mano con INSEP viendo todo el tema de qué proveedores, qué equipos, hasta qué niveles, cuáles son los alcances y también los tiempos de entrega. El representante de Munich Airport asegura que en los próximos meses se estará terminando el sistema de digitalización de todo el aeropuerto de Palmerola. Por eso faltan ahora sistemas, llenamos el terminal con el nivel de digitalización y tecnología como lo planificamos. Eso va a pasar en los siguientes meses y después estamos listos. Ya no para la parte de los equipos para... Sí, principalmente. Algunos viales, lógicamente, pero ustedes saben, como viales es fácil de construir. Y ahora el terminal, como así, obra civil, listo. El operador del aeropuerto de Palmerola asegura que es casi un hecho que la nueva terminal aérea inicie operaciones a finales del mes de septiembre del próximo año. En cámaras Isaac Alcerro les informó Luis Durón para Impacto BTV. Ambientalistas y expertos en adaptación de áreas ecológicas se encuentran alarmados por los altos índices de deforestación que hay en la zona norte que podría arriesgar la existencia de fuentes hídricas. Con profundo dolor e impotencia han reaccionado varios expertos del medio ambiente por la gran cantidad de daños ecológicos que ha sufrido la zona norte del país y ahora esperan una respuesta por parte de las autoridades para evitar mayores desastres que pongan en riesgo las fuentes hídricas del Merendón. Esto debe llamarnos a una reflexión profunda, ¿verdad? La destrucción del Merendón, el haber, digamos, modificado los acuerdos de protección del Merendón de los 90, de inicios del siglo, luego subir a la cota 200, luego intentar subir a otra dimensión. Todo eso es una apuesta contra el hombre mismo, ¿verdad? Es decir, contra la ciudad misma, ¿verdad? Y luego también las heridas profundas en toda la modificación de la geodinámica del Merendón, ¿verdad? Movimientos de tierra, cerros partidos para construir residencias suntuosas, etc. Todo eso provoca severos daños y pone en riesgo a la misma ciudad de San Pedro Sula. Por otra parte, para este ex viceministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la situación es precaria, debido a que los asentamientos humanos siempre serán el gran enemigo de los ecosistemas, pero aún estamos a tiempo de mejorar nuestra conducta y reforzar las leyes ambientales. Nosotros tenemos leyes y tenemos políticas, ¿verdad?, que cumplir sobre el tema ambiental. Y como la laguna pertenece al municipio de San Pedro Sula, se debió haber tomado medidas, ¿verdad? Y debieron haberse tomado medidas de mitigación para el establecimiento de todos esos desarrollos urbanos que se han dado ahí, que ha sido parte del problema para que la laguna se haya secado. La mano del hombre seguirá teniendo un impacto negativo en el medio ambiente y solo dependerá de nosotros
de seguir respetando estas leyes para de esta manera evitar que los recursos naturales se vayan perdiendo poco a poco. Para Impacto BTV, el poder de las noticias, les informó Samuel Cuello. En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, Cruz Roja Hondureña brindó una capacitación a periodistas que cubren la fuente policial con el propósito de generar un ambiente sano en la cobertura de eventos trágicos. Cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, eventos donde organizaciones de auxilio presentan servicios a personas con problemas psicológicos. Esta vez el evento dio inicio en una charla sobre el tema a periodistas que realizan la cobertura noticiosa en eventos trágicos y así poder generar un ambiente sano. Es importante porque a través de los medios de comunicación todo el público y todas las personas recibimos mensajes y los mensajes que recibimos de los medios de comunicación nos impactan ya sea positiva o negativamente. Es decir, de que los medios de comunicación deben de ser los portadores de buenas noticias, de bienestar y de apoyo a la comunidad. Por su parte, la vocera de Medicina Forense comentó que es necesario este tipo de charlas a los diferentes medios de comunicación para ayudar a generar el ambiente necesario en coberturas trágicas. Es necesario, ¿verdad?, este tipo de capacitaciones para la salud mental nuestra. Recordemos que es un lugar donde llegan personas pues muy dolidas porque han perdido un pariente, un ser querido. Es una situación difícil, a veces como periodistas tomamos partida, ¿verdad?, ver el dolor ajeno, porque antes de ser periodistas somos humanos y es necesario pues tener un apoyo de un psiquiatra, un psicólogo. Actualmente la Cruz Roja Hondureña desarrolla programas de apoyo psicológico en comunidades, el cual se refiere a las acciones destinadas para atender las necesidades sociales a familias que han sufrido tragedias a nivel nacional. Y según una investigación realizada en el área de investigación pedagógica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en este 2020 más de 500,000 de estudiantes desertaron del año escolar por falta de herramientas tecnológicas y además por la migración. Autoridades del IADFE están solicitando que el 1% de los impuestos recaudados por la compra de bebidas alcohólicas se otorgue a esa institución para habilitar nuevos centros de rehabilitación en diferentes ciudades del país. Un resumen de noticias policiales a continuación. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas detuvo a una persona que responde al nombre de Tulio Enrique Cepeda Moreira, de 21 años de edad, conocido en el mundo criminal como La Muerte. En base a su historial delictivo, es el encargado de la venta y distribución de drogas para la estructura Mara Salvatrucha en diferentes barrios y colonias del municipio de Ajuterique, Comayagua. Al momento de la captura se le encontró en posesión de una mochila, un tubo plástico color blanco, 40 bolsitas plásticas transparentes y también dinero en efectivo producto de la venta del ilícito. El detenido será remitido a los juzgados correspondientes por suponerlo responsable del delito de tráfico de droga en su modalidad de posesión en perjuicio de la salud y la población del estado de Honduras. En otro sector del país continúan los trabajos de investigación orientados a la neutralización de las actividades ilícitas que son generadas por organizaciones criminales. Este día, en las últimas horas, la Policía Militar del Orden Público en la colonia Pedregalito de Comayagüela logró ubicar y capturar a Elvin Gustavo Caría Martínez, de 37 años de edad, quien según las investigaciones es miembro activo de una banda criminal independiente dedicada al cobro de extorsión y a la venta de drogas. Agentes que participaron en la operación dieron a conocer que el capturado mantenía sus actividades ilícitas en todo el sector que se ubica entre las colonias Torocagua, Pedregalito, Santa Fe y parte del mercado Zonal Belén. Al momento de ser detenido, los agentes le han decomisado un arma de fuego tipo pistola con 2 cargadores, por lo cual se han reaperturado líneas de investigación para verificar si la misma habría estado implicada en los últimos hechos violentos que se han suscitado en ese sector. Asimismo, el decomiso de dinero en efectivo producto del cobro de extorsión, varios paquetes que contienen supuesta marihuana, varios envoltorios con supuesta cocaína, un vehículo tipo pick-up y un teléfono celular. En la Ceiba Atlántica, una distribuidora de droga más conocida como La Nora fue detenida por agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en el municipio de San Francisco Atlántida.
La detención se llevó a cabo mediante una operación de vigilancia y seguimiento en el marco de la Operación Gedeón, la cual responde al nombre de Nora Lisette Cruz Martínez, de 33 años de edad. Según investigaciones, alias La Nora, desde hace 2 años es la encargada de la distribución y venta de droga en todo el barrio del sector sur del municipio de San Francisco. Al momento de su detención, le encontraron en posesión de bolsitas transparentes conteniendo hierba seca, marihuana, 360 lempiras producto de la venta de droga. Hoy fue un día de tomas en la zona norte y también aquí en la capital de la República. Isaac Sandoval y Brian Ramírez Casanova nos resumen en este momento lo que ha pasado en Tegucigalpa. Adelante, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Ruth. Buenas noches a todos nuestros compañeros. Así es, se reportan tomas en la salida al sur de la capital. Esto por parte de los pobladores de la colonia Lomas del Diamante, quienes se encuentran en un litigio, en un conflicto de tierras con el Instituto de la Propiedad, lo que ha provocado este enorme tráfico vial que se origina desde el anillo periférico hacia toda la salida al sur. Ya existe presencia de los policías antimotines en aquel sector para desalojar a estos pobladores que exigen a las autoridades una respuesta para poder tener en orden y legalidad sus propiedades. Se han hecho presentes desde horas tempranas. Esta protesta lleva alrededor de unas 3-4 horas desde que los manifestantes se aprestaron en este lugar, cruzaron algunos vehículos y se ha dado la quema de llantas. Ya en el lugar se encuentra la presencia policial. Si usted tiene intenciones de circular por esta parte del anillo periférico en dirección hacia el sur de la capital, esto es lo que se va a encontrar, este enorme tráfico vial. Así que un llamado a todos nuestros televidentes para que puedan tomar rutas alternas. Con este informe retornamos a los estudios principales. Gracias, Isaac. Gracias, Brian, también resumiendo lo que ha ocurrido con estas tomas. Tráfico pesado hacia la salida. Prácticamente no hay paso. ¿Usted le va a costar llegar? Sí, estoy pensando por dónde me voy a ir. Bueno, tenemos que despedirnos. Deseamos que Dios los bendiga y que tengan un muy feliz fin de semana. Buen fin de semana para todas. De haber noticias importantes de último momento, interrumpimos nuestra programación normal y se las ofrecemos. De lo contrario, les invitamos y les esperamos el próximo lunes 6:45 en Hola Honduras. Muy buenas noches y que Dios les bendiga. Bueno.